Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was saying, oh, 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 oh. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver. Para los socialistas no es solamente un problema en Cataluña, sino que es un problema en el conjunto de España, y para el cual también nosotros queremos dar soluciones, aportar nuestras soluciones. Que la única salida posible que tenemos en estos momentos es la reforma de la Constitución. La única, el Estado federal. Es muy difícil comenzar una revolución. Más difícil incluso es continuarla. Y lo más difícil de todo es ganarla. Pero solamente después, cuando hayamos vencido, comenzarán las verdaderas dificultades. En resumen, todavía queda mucho por hacer. Pero las verdaderas dificultades empiezan ahora. Y cuando ganemos las elecciones en el mes de noviembre del próximo año, empezarán las dificultades de verdad. El reconocimiento de Palestina como Estado, nosotros consideramos que debe impulsarse, reafirmando la convicción de que la única solución posible para el conflicto es la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina. A nuestro juicio, este reconocimiento debe ser, en principio, consecuencia de un proceso de negociación entre las partes para garantizar la paz, la seguridad de ambos. He tomado la decisión porque me siento y sentiré siempre representado por la gente digna de esta organización. Lo he decidido hace tiempo, no es noticia de un día. Luego se contará todo lo que se quiera. Yo no creo en los límites. Creo en el liderazgo colectivo de los pueblos. Amigos, muy buenos días. Es lunes 17 de noviembre de 2014. Comienza una nueva semana en compañía de La Cafetera y en un tiempo verdaderamente convulso en el que cada semana suceden innumerables cosas. Estaba haciendo un repaso a los acontecimientos de la semana pasada y es que vivimos un tiempo aceleradísimo. Fijaos, en las últimas 72 horas el PSOE dio un impulso nuevo a su proyecto de España federal, a la reforma constitucional. El gobierno dice ahora que no va a recurrir con la Fiscalía el 9N. Anuncia también que es partidario de la creación de un Estado palestino. Pablo Iglesias ya ha sido consignado finalmente como líder de Podemos. Y Cayo Lara anuncia que no se va a presentar más. Ahora le vamos a preguntar por esto a Alberto Garzón, por este asunto. Bueno, todo eso ha pasado en 72 horas. En 72 horas. Así que todavía esta semana puede dar muchísimo de sí. Pero bueno, como sabéis, a lo largo de este programa también vamos a ver en qué temperatura se sitúa el termómetro de nuestros ciudadanos y hoy nos van a ayudar a entender la realidad nuestro Focus Group, que hoy está compuesto por Anita Paul, Jesús, Tito Stop Ley Mordaza, Rojo Cabreado, Celemín, PSV, Hardy Useful, María Rivera, Félix, Enrique Quesada, Cora, Bego, Mensaje en Botella, José María, Ángeles Molina, Gerardo Mullano, Tony Matarín, en fin, los habituales. Muy buenos días a todos. En unos minutos, Alberto Garzón. El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y ay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón, ay de nosotros, porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país,
Controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo. ¿Quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme. ¡Escúchenme! La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Radiocable.com. Bueno, Cayo Lara anunció ayer que no se va a presentar a las primarias de Izquierda Unida, ya lo habéis visto, por lo que no será candidato a las elecciones, y todos los medios han vuelto la mirada hacia Alberto Garzón. Alberto Garzón, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, me gustaría pedirte en primer lugar una valoración sobre el anuncio de Cayo Lara. Bueno, yo creo que ha caracterizado todo el trabajo político de Cayo Lara desde el inicio, ha sido caracterizado por la honestidad y la generosidad. Nunca ha sido una persona con una ambición personal, sí, desde luego una ambición política relacionada con el proyecto de la organización, y ha decidido, yo creo que un acto de generosidad, pues que en este momento hay que abrir la organización, y entonces el dar un paso al lado. Desde luego no es un paso atrás, es un paso al lado porque continúa siendo el coordinador general. Lo que ocurre es que abre un espacio de debate para la candidatura con respecto a las generales. Yo creo que es un ejemplo de estos tan raros de ver en política. ¿Y qué crees que es lo que ha pesado a la hora de tomar la decisión? Porque es verdad que se está produciendo una renovación generacional en casi todos los ámbitos, pero sin embargo parecía que su liderazgo, aunque con las tensiones que hay en Izquierda Unida como en otros partidos, pero parecía que estaba ciertamente consolidado, ¿no? ¿Qué es lo que crees que ha pesado? Bueno, probablemente haya pesado tanto elementos personales como elementos políticos, pero en cualquier caso siempre bajo la conciencia de que Izquierda Unida es un proyecto colectivo y que las caras son un elemento para Izquierda Unida muy secundario. Lo importante siempre ha sido pues aquella máxima de Julio Anguita de programa y el proyecto político. Entonces Cayo tenía muy claro esto y bueno, tendrá que ser él el que responda la pregunta con más precisión, pero yo entiendo que lo que se abre es una nueva etapa que hemos visto con esta cuestión del encuentro para un nuevo país. Estamos en un momento histórico en esta sociedad. Tenemos una oportunidad histórica que hay que aprovechar desde la izquierda y por eso hemos puesto en marcha pues una idea de proceso constituyente, de debate de Izquierda Unida, y al ser una etapa nueva, pues también puede estar dirigida por gente nueva. Lo que sí que es verdad es que, paradójicamente, aunque las encuestas no están acompañando a Izquierda Unida, aunque algunas de las propuestas que parece que se están apoyando en las encuestas, como es el caso de Podemos, son muy próximas ideológicamente a vuestro partido, pero las encuestas no lo apoyan. ¿A qué dirías? ¿A qué lo atribuirías tú? Sí, sin duda, Podemos es, a mi juicio, la última cristalización de un fenómeno social que lleva mucho tiempo ocurriendo en España como consecuencia de la crisis económica, muy especialmente. Es decir, el 15M, las mareas, la marcha por la dignidad, rodea el Congreso, son cristalizaciones de fenómenos socioculturales que están ocurriendo en nuestra sociedad de hace años, y nosotros habíamos diagnosticado muy bien esa realidad, y sin embargo, pues el tiempo histórico de la organización fue mucho más lento que el tiempo histórico de la sociedad, y no supimos canalizarlo o no pudimos canalizarlo de la forma que nos hubiera gustado, porque entendemos que Izquierda Unida es el instrumento útil para canalizar y transformar esta sociedad. Entonces hay que hacer evidentemente una autocrítica, decir cómo es posible que lo diagnosticáramos y no supiéramos cómo aprovecharlo. Yo creo que desde hace un tiempo hacia acá hemos cogido otra vez el buen ritmo de la sociedad y estamos adaptando una organización a esta nueva situación, y es una nueva situación de evidentemente una emergencia social, pero también de una esperanza política, es decir, bueno, esto es un momento histórico, Izquierda Unida no puede dejar pasar el tren, Izquierda Unida tiene que ser parte necesaria del problema, de la solución, y por lo tanto hay que adaptarla a la organización. Yo creo que esta línea es la correcta, más allá de lo que se pueda opinar de otras fuerzas políticas. Pero ¿y por qué? ¿Por qué crees que los ciudadanos no están mirando hacia Izquierda Unida? ¿Cuál es la razón? Porque tiene que haber una razón que pese, que no lo sé si son las caras jóvenes, si es no lo sé exactamente cuál es, supongo que es algo más profundo que todo eso, pero ¿cuál crees tú que es la razón por la que no se están mirando a vosotros?
Es una cuestión interesante y que requiere un análisis más profundo, porque al final estamos en un momento que muchos teóricos lo han visto, desde el momento populista que diría Ernesto Laclau hasta el doble movimiento de Polanyi, es decir, que son cuestiones muy teorizadas. Es que se está fragmentando la sociedad, la estructura social y económica de este país se está rompiendo. Dicho en términos más coloquiales, la clase media se está empobreciendo y está cayendo en un abismo de frustración, desesperación, indignación, que tiene que tener después una cristalización política. Y esa cristalización política tuvo lugar en el 15M y ahora está teniendo un lugar, por ejemplo, en las elecciones europeas, pues que tuvo un lugar en Izquierda Unida, que subimos de voto el triple con respecto a otros comicios, y también en Podemos. Entonces, es muy probable que en un momento de frustración como este, la gente que quiere algo nuevo, pues tenga un elemento subjetivo que también es importante y nada despreciable, de que quiere también que lo haga alguien nuevo. Y claro, Podemos en ese sentido es una fuerza virginal, en el sentido casi literal del término, no tiene historia. Entonces eso evidentemente en esta corriente y en esta ola es un elemento a favor. Por el contrario, Izquierda Unida pues ha tenido una historia para lo bueno y para lo malo. Yo creo que sobre todo para lo bueno, pero la sociedad todavía no ha sabido verlo así o no lo comprende de esta forma, al margen de la necesaria autocrítica, porque al proceso de Izquierda Unida le ha acompañado pues cierta rigidez institucional. Un margen mayor de democracia podría haber sido posible, y también evidentemente pues una respuesta tardía a elementos de corrupción presentes aislados en Izquierda Unida, que esa respuesta tardía pues también ha lastrado la imagen de Izquierda Unida, y todo eso es lo que hay que corregir en esta nueva etapa. Alberto, hoy los medios, la prensa, gira los focos y los coloca en tu dirección. Por el momento nadie se postula para competir en las primarias. Tú has dicho que en lo que a ti respecta es el momento de iniciar conversaciones con gente de dentro y de fuera para estudiarlo. ¿Pero a qué te refieres exactamente? ¿Vas a estar en esas primarias? Bueno, yo siempre que me preguntaban anteriormente, yo pues como siempre intento responder con sinceridad y honestidad, decía que no sería honesto por mi parte decir que no me iba a presentar, porque una vez uno es militante en una organización política, está, a mi juicio, necesariamente dispuesto a asumir nuevas responsabilidades, pero esas nuevas responsabilidades no se asumen desde el ámbito individual, no lo decide uno por gusto, porque tenga una ambición personal. Yo creo que tiene que asumirlo en función de un proyecto colectivo. De ahí el proceso, digamos, de consulta, que es sencillamente que esa decisión de presentarse en las primarias no es una decisión individual, es una decisión colectiva. Por eso lo que yo voy a hacer es tener unos días para preguntar a gente de dentro, a cargos de Izquierda Unida, coordinadores, militantes, y también a gente de fuera, por supuesto, porque este proyecto de sociedad tiene que trascender de Izquierda Unida, y se trata de preguntar a gente que, sin ser militante de Izquierda Unida, pueda compartir el proyecto político de Izquierda Unida y el objetivo final. Y bueno, y si estas consultas derivan en que hay una mayoría que le parece pues que sería una buena idea y una buena decisión que yo me presente a las primarias, desde luego asumiría esa responsabilidad sin ningún problema. ¿El calendario cuál es ahora? El calendario es que nosotros terminamos el encuentro el domingo que viene, un encuentro por un proyecto de país que han sido varios meses debatiendo en todo el Estado en asambleas abiertas, y el proceso de primaria se iniciaría el 14 de diciembre con la aprobación de un reglamento iniciado precisamente para digamos, diseñar lo que viene a ser pues lo que son el periodo de avales, el periodo de presentación y las cuestiones concretas. Y la votación previsiblemente, a falta de la aprobación final del reglamento, sería el 8 de febrero. Son unas primarias abiertas. Primarias abiertas a simpatizantes, efectivamente. No solo votarían los militantes y los cargos de Izquierda Unida, sino que también cualquier ciudadano que quisiera votar pues podría hacerlo. Probablemente, a falta de que se diseñe el reglamento, ya tenemos borradores desde hace tiempo, porque esta es una idea ya aprobada hace unos meses, sea un modelo similar al que se aprobó en Andalucía con la designación final por primarias abiertas de Antonio Maillo, que era un modelo que permitía incluso el voto electrónico a través de un sistema naturalmente de comprobación y de garantías, de modo que cualquier persona que esté interesada en participar, y yo creo que eso va a ser muy interesante y también va a ayudar a fortalecer la organización, podrá hacerlo. Pues Alberto Garzón, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada de La Cafetera. Muchas gracias, Alberto, buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Radiocable.com.
Bueno, pues dice que si recibe apoyos se presentará a esas primarias, y estaba leyendo los mensajes, de ahí me perdonaréis los titubeos, porque estoy leyendo vuestros mensajes, los que estabais enviando también a Twitter. Sabéis que en directo la gente participa a través de Twitter en este programa y, como decía antes, es todo un focus group. Dice Fermín, lo mejor que le puede pasar a Izquierda Unida es Alberto Garzón. Y dice Moisés, la verdad es que nos resulte raro que un político se aparte de la carrera al poder ya dice mucho de nuestra sociedad corrupta. Tiene un poco de eso, porque es verdad que a todo el mundo ha sorprendido el anuncio de Cayo Lara y es llamativo, ¿no?, que nos sorprenda todavía que alguien no quiera... Es verdad que también dentro de Izquierda Unida no hay que olvidar que hay unas intensas peleas, luchas por el poder, ¿no?, y por el liderazgo. Parece que tenía un liderazgo relativamente consolidado, pero dentro de eso pues hay muchas batallas internas y además en un escenario muy complejo como el que se avecina en las próximas elecciones, con nuevos grupos emergentes que en las encuestas dan muy buenos resultados, en fin. Dice Virginia Rodríguez, dice, Izquierda Unida tiene que ser parte de la solución, esa es la línea correcta, dice Alberto Garzón en La Cafetera. Bueno, pues os decía antes, hoy es día 17 de noviembre, vamos a aprovechar para abrir una página del cuaderno de bitácora antes de ver los periódicos. Una página porque os decía que este fin de semana hemos asistido de nuevo al paseo mediático, al periplo del presidente de Extremadura, que, como sabéis, el viernes se presentó ante los medios anunciando que tenía pruebas de que sus viajes habían sido de trabajo, no privados. Pero, os digo, ni siquiera convocó a los periodistas con ese objetivo. Nadie sabía muy bien el día antes, cuando se convoca, a lo largo de la tarde-noche, para qué iban a asistir a una rueda de prensa. De hecho, se extendió el rumor de que es que Monago iba a dimitir. Y además es un rumor al que contribuyeron interesadamente gente de la administración de la Junta de Extremadura, porque cuando preguntabas, oiga, pero es que va a haber algún anuncio importante de dimisión, no puedo decir nada de esto. Estaban creando expectación para que la gente asistiera. Bueno, aún así asistieron los que estaban por la región, os podéis imaginar. Y allí Monago presentó lo que él dijo que eran una suerte de pruebas sobre la relación de sus viajes y algunos actos a los que decía haber asistido estando allí. Pruebas bastante vagas, en mi opinión, según el discurso del señor Monago, porque decía, claro, una cosa es ir a trabajar o, ya que estás allí, trabajar, que es muy diferente. Yo cuando voy a casa de mis suegros en Navidades me llevo el ordenador portátil y aunque trabajo desde allí no es que me haya ido por trabajo, es diferente. Señor Monago, se lo digo por si no ha entendido todavía la diferencia. Otra cosa es que le estuvieran pagando los billetes, ¿no? Pero decir que porque asistió a un acto o porque fue a ver a una saharaui que estaba en huelga de hambre, que ya me diréis qué relación tiene eso con Extremadura. Qué casualidad que el señor Monago fuera allí para eso, justamente en aquella época, ¿no? Pero además no presentó aquellas pruebas. Y es falso absolutamente. Porque lo que hizo el señor Monago, sin facilitar la relación de fechas, fue dejar observar a los periodistas que habían acudido allí durante unos minutos el dossier que habían preparado. Os podéis imaginar que una prueba que no puede ser cotejada, que no puede ser estudiada, no es una prueba, porque si pretende que gente que llega allí sin saber muy bien a qué va, tiene que tener en la cabeza las fechas de los viajes, e incluso los periodistas del diario público, que son quienes denuncian esta historia, que son los que tienen la información esa, no pueden corroborar que las fechas que dice el señor Monago son las que son, y que el objeto de los viajes son los que dice que son, difícilmente se puede considerar eso una prueba de nada. Pero es que además resultó muy llamativo. Yo os voy a contar mi experiencia personal. Porque el viernes, cuando se produce la rueda de prensa, yo estaba viendo la rueda de prensa, estaba tomando notas, estaba viendo por televisión, porque como sabéis además contó con todo el mecanismo de propaganda del gobierno. Se dio una rueda de prensa por el 24 horas, por el canal 24 horas, ¿no? Para hablar de un tema absolutamente privado como es ese, que además afecta a la parte más privada, no a la Junta de Extremadura, aunque sea su presidente, pero no es a la Junta de Extremadura a la que se está apuntando con el dedo, a la que se está acusando, a la que se está señalando, porque, ojo, es que se están utilizando medios públicos para defender la imagen del señor Monago, cosa que es todavía incomprensible, pero en fin. Bueno, yo veo la rueda de prensa y cuando la vi dije, pues a mí me parece que ha sido bastante hábil,
ha creado una cierta expectativa y además aprovechó la rueda de prensa para hacer pura propaganda política, porque empezó a hablar de los grandes datos de Cataluña, de Extremadura, perdón, de sus grandes éxitos económicos y hizo todo un anuncio de candidatura electoral, incluso dijo yo voy a ser el candidato en la Junta de Extremadura, etcétera, etcétera. Y dije, pues me ha parecido de una cierta habilidad. Y entonces se me ocurrió la tontería, ya me diréis vosotros, de llamar a la Junta de Extremadura diciendo, miren, he visto la rueda de prensa y me interesaría ver el dossier que él ha presentado, no sé si lo habéis colgado en la web o si me lo podéis hacer llegar para ver un poco los viajes a los que se refiere, porque a mí me ha parecido bastante convincente. Y una señorita, una tal Loli, me dice, no, mira, es que esto no se envía. Es que solo se ha podido ver aquí, haber venido hasta aquí. Digo, si os habéis pensado que a mí me paga los viajes también el Senado. Pero bueno, en todo caso, si hubierais convocado con ese objeto, pues a lo mejor lo podría haber dudado. Pero como no ha sido así, como habéis hecho una rueda de prensa trampa, una rueda de prensa por sorpresa. Pero digo, en todo caso, no entiendo dónde está la opacidad en esas pruebas, dado que él se ha referido a artículos que habían salido publicados en la prensa con su presencia en algunos actos. Ya me diréis qué clase de secreto de Estado es ese, si está publicado en la prensa. Y sobre todo, si usted lo que quiere es defender su imagen y el objeto de sus viajes, lo menos que puede hacer es enseñarlos, salvo que esté ocultando algo. Y entonces me dice, la tal Loli, me dice, no, mira, es que esto es carga probatoria. Entonces no lo podemos enviar, digo, precisamente porque es un asunto probatorio, es por lo que deberíais enviarlo, pero en fin, porque además aquí todavía no han entendido una cuestión, que es que aquí lo que está en juego no es un asunto jurídico, porque en el ámbito jurídico uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario, pero en el ámbito político uno es responsable mientras no demuestre lo contrario. Y el señor Monago es el que tiene que demostrar que no es responsable de esos viajes, para asumir responsabilidades políticas, no estoy hablando de responsabilidades judiciales. Y sobre todo cuando usted convoca una rueda de prensa con ese objeto, ya me dirá usted si es. En fin, y me dice, la del gabinete de allí, de Extremadura, de todas formas, no te veo muy predispuesto. Digo, perdona, ¿predispuesto a qué? ¿A qué tengo que estar predispuesto? ¿A creerme la versión de tu jefe si no envía las pruebas? ¿A no creérmela? No tengo que estar predispuesta a nada. Si enviáis las pruebas, bien. Y si no las enviáis, entonces el problema lo tenéis vosotros. No, él ya se garantizó un periplo por los medios cómodos, por los medios de comunicación, estuvo en Antena 3, se le pidió disculpas, estuvo en 13TV, estuvo en Telecinco, volvió a estar en 13TV, en fin, ya se garantizó él el espacio, pero las pruebas no las ha enviado. Por tanto, mientras esas pruebas no se conozcan y no se puedan cotejar con tiempo, no a vuela pluma, de un primer vistazo en una sala de prensa, no, se puedan cotejar los datos, porque ya habéis visto que hay otra información, que es que además los viajes que dice que pagó con su propia visa, el diario Público dice ahora que no eran viajes ni siquiera para él, que eran billetes para la que entonces era su novia. Y luego un asunto que me parece ya, y con esto termino con este asunto, pero me tiene bastante enfadado, como podéis ver. Me parece absolutamente lamentable la bandera en la que se está envolviendo el señor Monago, que es la del ataque personal que daña a su familia. Dice, ustedes están atacando a mi familia. No, perdón. En todo caso, aquí el único que ha atacado a su familia, el único, el resto hemos ido al rebufo de las informaciones. El único ha sido usted. Además, esto era tan sencillo como en un primer momento haber salido ante los medios de comunicación, y yo no digo que sea una situación sencilla la que está pasando el señor Monago, pero hay que tener cara dura, ¿eh? Era tan sencillo como salir el primer día y decir, mire, el Senado paga el billete a la vivienda a los senadores, puesto que mucha gente, como son senadores de otras provincias, de otras regiones, obviamente no viven en Madrid, por lo tanto se les pagan los billetes. Y en aquel momento mi residencia estaba fijada allí. ¿Qué quiere que le haga? Que ahora hay que revisar este asunto porque nos parece llamativo, escandaloso, porque hemos exigido muchos sacrificios a los ciudadanos. Revisémoslo. Pero entonces era normal. Visto con los ojos de hoy siempre es muy fácil. Con los ojos de entonces era así. Con eso habría cerrado el capítulo, pero no. La mentira primero, la negación, la aceptación después, de nuevo la negación. El lío lo está montando usted. No lo están montando los demás. En fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás solo. Quiero que ahora se levanten todos
Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Quiero que se pongan todos en pie. ¿Pero qué hace? ¿Qué demonios está pasando? Y saquen la cabeza gritando: estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. ¿Cuántas emisoras retransmiten esto? 67. Creo que deberíamos... Diana. Y no quiero seguir soportándolo. Luego pensaremos lo que hay que hacer con la depresión y la inflación y la crisis del petróleo. Pero por Dios, ahora es su oportunidad. Vayan a sus ventanas y saquen la cabeza gritando: estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. ¿Con quién hablas, Gert? Con Atlanta. ¿Están gritando en Atlanta? ¿Están gritando en Atlanta? Hay que montar en cólera. Hay que decir: estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Están gritando en Baton Rouge. Bueno, dejadme antes de que continuemos que os cuente una historia, porque ayer veo un tuit del Ministerio de Defensa que ya parece casi de pitorreo. Dice: la Armada y el Ejército rescatan a una activista de Greenpeace herida al caer al agua cerca de Canarias. Yo no sé si habéis visto el vídeo que difundió Greenpeace, lo tenéis que mirarlo, porque la activista cayó al mar después de que la embarcación fuera embestida de una forma absolutamente brutal y desmedida por el Ejército. Mario, Greenpeace, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, es que estoy que no doy crédito, Mario. He visto el tuit y la acción es que es bastante clara, ¿no? Bueno, yo creo que lo que le ocurrió al Ministerio de Defensa, a la Armada y también al ministro Soria es que hablaron antes de tiempo, ¿no? Porque estos tuits y las declaraciones del ministro fueron previas a que sacáramos las imágenes de la protesta, donde se ve claramente cómo en un acto inédito, yo llevo 20 años en Greenpeace y hemos tenido muchas rifirrafes, ¿no? con la Armada y muchas acciones de protesta y jamás habían tenido una actitud tan temeraria. Es evidente que la lancha de la Armada impacta, invade, aborda y se lleva por delante al activista sin ningún miramiento, en el contexto de una acción pacífica que no haya ningún problema de riesgo para el orden público ni para las personas. Por lo tanto, yo pediría a la Armada y pediría al Ministerio más prudencia a hacer las declaraciones, sobre todo que no mientan. Mario, ¿la acción en qué consistía? Básicamente lo que íbamos nos estábamos acercando hacia el barco, como la gente ha visto, es un barco inmenso, con la intención de sacar unas pancartas y evidenciar el riesgo que suponía las actividades de este barco en una zona de alto valor ecológico, como son las aguas canarias, a la altura de Lanzarote. En la línea que hace Greenpeace, en todas sus acciones de protesta, llamar la atención, protestar para que la opinión pública pues sea consciente del problema. Eso lo llevamos haciendo 30 años en España y jamás había habido una acción tan contundente y tan temeraria y tan peligrosa como la que hizo la Armada. Esta vez no entendemos de quién partió la orden tan absurda de embestir prácticamente en una acción de guerra a las embarcaciones de Greenpeace, que iban con sus banderas, con sus pancartas como siempre, para denunciar un problema. ¿La activista cómo se encuentra? ¿Qué noticias tenéis? Pues la operaron de urgencia el sábado, tenía una fractura abierta y varios tendones rotos, bastante severa. Todavía está en planta, estará unos días más y bueno, entonces confiamos en que con el tiempo pues pueda recuperar la movilidad, pero la fractura fue muy seria, muy seria. Después surgió un debate sobre si había chocado, el propio ejército estimuló esa idea, si había chocado con las hélices de una barca de Greenpeace o con las propias del ejército. Bueno, esto yo creo que forma parte de miente que algo queda, ¿no? Lo que no cuenta también al ejército es que nuestras lanchas, totalmente destrozadas, por cierto, para que nadie tenga duda de que fue una embestida en toda regla, eso tienen jets, no tienen hélices, son internas, por lo tanto es imposible que las lanchas de Greenpeace pudieran provocar los cortes, la rotura que se ocasionó al activista, y esto lo hicimos público a través de redes y de medios, simplemente fotografiando la parte del eje del motor que sale de la lancha, una vez que las lanchas destrozadas fueron subidas al Arctic Sunrise. Por lo tanto, sigo insistiendo que frente a toda esa sarta de mentiras, lo que prueba que no es cierto han sido tanto las imágenes de la acción de protesta en sí misma, como luego fotografías simplemente la zona del jet, de salida del motor de la lancha, para ver que no hay hélices. Por lo tanto, no entendemos por qué lanzar esos bulos cuando luego lo obvio, la evidencia es que todo ha sido mentira, ¿no? No entendemos qué necesidad tenía la Armada o el Ministro de Defensa
de obviar la realidad, ¿no? Pues Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Mario, solamente queríamos saludaros y enviaros un mensaje. No estáis solos. Muchas gracias. La verdad es que ha sido una situación bastante compleja, muy dura, y creemos que que no se puede tolerar en un país democrático en el seno de la Unión Europea que una protesta pacífica sea repelida con tantísima contundencia. Gracias, Mario. Adiós. Adiós. Drowning all our apathy with prophecies of doom. The trail is near. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Dice Fanny Suárez, dice, toda mi solidaridad con Greenpeace y con la activista lesionada. Hardy Useful dice, aunque hubiera sido con la lancha de Greenpeace o con un atún, ¿quién coño la tiró de la barca de un topetazo? Foro Antiusura dice, Armada Española al servicio de Repsol, público al servicio de lo privado, privado al servicio de lo privado. Monago dice, y sus historias privadas pagadas con lo público. En fin, he dejado para el final las portadas de los periódicos porque vais a ver que las realidades van por un sitio y los periódicos del kiosco van por otro. Dice, el PSOE urge a evitar la ruptura con una reforma constitucional. Nada que no supiésemos. Eso sí, dice en la fotografía de portada del periódico El País, Cayo Lara cede el paso a Alberto Garzón, el coordinador federal de Izquierda Unida, de 62 años, anunció ayer que no se presentará a las primarias de febrero en las que la tercera fuerza política española elegirá su candidato para las elecciones generales de 2015. El ABC, dice el periódico ABC, dice G20, España refuerza su prestigio internacional. Los líderes mundiales aprueban 800 medidas de estímulo de la economía. Y en una mesa se ve a Rajoy sentado en la misma mesa que Obama. Eso, y que el señor Hollande, y que la señora Merkel. Esto les ha... Esa fotografía, ya sabíamos que el ABC le iba a sacar buena rentabilidad. El Mundo. Hacienda recupera más de 1.100 millones ocultos en el extranjero. Las lágrimas de Cayo Lara, dice también con una fotografía de Cayo Lara, dice, anunció ayer que no será el candidato. Dice, su renuncia a ser cabeza de lista allana el camino a la renovación de la que emerge como líder Alberto Garzón. My God, my fears of silver melted in the light, and we saw the world with different... Y por último, el periódico La Razón dice, consideramos que el 9N incumplió la suspensión que acordó el Tribunal Constitucional, dice Rafael Catalá, el ministro de Justicia. El titular de Justicia cree que corresponde a la Fiscalía calificar si hay delito. Qué gracia, porque el señor Catalá en aquel día, el señor Catalá fue el único político del Partido Popular que apareció, que compareció, el resto estaban todos debajo de las piedras, porque decían que no se iba a celebrar, y ahí teníais la votación y las imágenes, y el único que compareció y que dijo que la Fiscalía iba a actuar. Bueno, la Fiscalía ya ha dicho que de momento no va a hacer nada. Queridos amigos, hasta aquí da de sí la jornada. Os digo que cada día pasan tantas cosas que es que... En fin... Caque Rodríguez, Virginia Rodríguez, Rojo Cabreado, Enrique Quesada, Celemín, Hardy Useful, Fanny Suárez, Foro Antiusura, Paloma Irazazábal, Gamba con Mermelada, Félix, PSV, Elías Campos, Daniel Riquelme, Virginia. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Si estás escuchando esto, eres la resistencia.
Y como bien sabes, no estás solo. Hasta mañana. Adiós.